¿Qué tal, amigos? Estamos en este programa C7 Letras desde este maravilloso foro que es la Feria Internacional de las Letras. Y como ustedes lo saben, tenemos como invitado especial a Argentina. Y qué mejor que empezar hablando sobre uno de los escritores jaliscienses que nos han dado mayor renombre y sobre todo que tiene una calle no solamente con su nombre, sino que además nos puede precisar que nos permitió hablar a Dios de una forma sumamente discreta y sobre todo de una amorosa violencia. Y como ustedes lo saben, me estoy refiriendo de don Alfredo R. Plasencia. Un 15 de septiembre, pero de 1875, nació en Jalostotitlán, Jalisco, nuestro hoy homenajeado. Y es que don Alfredo R. Plasencia, desde la temprana edad de 12 años, no solamente descubrió su vena poética, sino, como era la costumbre de la época, tuvo que seguir con los cánones que en ese tiempo se manejaban en las familias. Él era hijo de don Ramón Plasencia, un pobre y muy humilde sastre, y de su madre, doña Encarnación Jáuregui, mujer de su tiempo, que no únicamente se dedicó a la casa, sino que además era una constante defensora de la festividad musical. A la edad de 12 años tiene que abandonar su natal Jalostotitlán para dirigirse al Seminario Conciliar de Guadalajara. Recuerden ustedes que en esa época la única manera en que una persona podía tener formación era a través del seminario, y una familia que no tuviera un sacerdote o una monja por lo menos, pues no era considerada digna de poder merecer las gracias divinas. A la edad de 12 años entonces se despide de su natal Jalostotitlán y llega a esta gran Guadalajara. Llegando aquí a Guadalajara, no solamente se enfrenta ante los conflictos propios de una gran urbe, sino sobre todo a la terrible soledad. Y don Alfredo R. Plasencia, en sus primeros años, aunque todavía le faltaban unos pocos años para llevar la R orgullosamente en su nombre, él no buscaba ser sacerdote. Lo que él buscaba era tener un acercamiento personal con la literatura, un acercamiento con las letras, porque como ustedes lo saben, la literatura siempre salva los mundos. En esa formación religiosa que tuvo, no solamente se destacó en los aspectos literarios, pienso principalmente en composición y sobre todo en música. Las ciencias arcanas y de alguna forma espirituales, aunque no le eran ajenas, también hay que precisar que tampoco le eran del todo gratas. De acuerdo a las calificaciones que se guardan de la época, nos damos cuenta que don Alfredo R. Plasencia siempre tuvo calificaciones superiores al 6 que podríamos llamar. Sin embargo, en aquellas relativas a la literatura, a la creación, a todo eso y composición, siempre tenía el plus. Entonces, en esa lógica que se va manejando, don Alfredo constantemente tiene que enfrentarse a través de la poesía. Oficialmente, la primera poesía que publica el padre Plasencia, en ese tiempo un joven seminarista, era una poesía dedicada a la inauguración del Seminario Conciliar de Guadalajara, un edificio que después pasaría a ser parte de la 15ª zona militar y que ahora regresa de nuevo con una actividad cultural. Y es que el padre Plasencia, al momento de que termina sus estudios religiosos, se da cuenta que tiene que empezar su ministerio. Al momento de que está a punto de ordenarse, su padre, don Ramón Plasencia, enferma gravemente de tuberculosis y fallece. Al momento que está agonizando, el padre le pide a su hijo que por favor se ordene como sacerdote. El padre, con ganas de morirse, y el hijo, con ganas de prometerlo salvarlo todo, le promete que se ordenará sacerdote y que además el nombre de R lo acompañará siempre hasta el final. En su ministerio clerical ocupó por lo menos 20 destinos. Siempre cada destino tuvo la alegría y el dolor de un hombre que se encuentra muchas veces perseguido, algunas otras incomprendido, pero sobre todo buscando esa esperanza cultural y esa fraternidad que nos da encontrarnos entre dos espacios sumamente cálidos y reconfortantes que es la amistad. Después, con el paso del tiempo, el padre Plasencia va a sufrir una serie de destierros. Uno de ellos Estados Unidos, donde ahí con bastante trabajo logra juntar una serie de pesetas norteamericanas, como él mismo lo llamaba, y logra que se publiquen en Barcelona, en la editorial Subirana, en España, sus 3 primeros libros. No solamente tuvo esos conflictos, siendo además muy joven, tuvo conflictos con la autoridad, y en este caso me refiero al arzobispado. Si bien se ha discutido mucho sobre esos conflictos que pudo haber tenido con el superior en ese tiempo, el arzobispo de Guadalajara, también hay que precisar que el padre Plasencia gozaba de la amistad de la juventud.
En ese tiempo, todos los domingos en su casa, muy cercano al santuario, todos los domingos religiosamente llegaban dos jóvenes desconocidos, Alfonso Gutiérrez Hermosillo y don Agustín Yáñez, sin duda alguna que usted lo reconoce. En esas reuniones, en esas tertulias literarias, el padre Plasencia escuchaba los intentos literarios de estos jóvenes y sobre todo que él escuchaba las recomendaciones que los jóvenes Alfonso Gutiérrez Hermosillo siempre le generaban. Y solamente para muestra un botón se sustenta que el poeta religioso más importante de lengua hispanoamérica, al menos en América Latina, es don Alfredo R. Plasencia. Nos dejó una obra no solamente memorable, estaba ciego. No lo digas, eso es un desatino. ¿Cómo es que dio con el camino luego, si los ciegos no dan con el camino? Conven mejor en que ni ciego era, ni fue la causa de tu afrenta suya. Ni qué error, ni qué maldad, ni qué ceguera. Tu amor lo quiso y la ceguera es tuya. Hace cuánto ya, mi ciego dorado, que me llamas y corro y nunca llego. Si es tan solo tu amor quien te ha cegado, ciégueme a mí también. Quiero estar ciego. Es muy interesante cómo maneja el padre Plasencia esta semblanza entre la ceguera y el amor. Sin duda alguna hemos escuchado esas referencias de que uno puede estar ciegamente enamorado. Sin embargo, existe una extraña simbiosis entre la ceguera y la poesía. El primer ciego oficialmente registrado en el mundo literario es Homero, que de acuerdo a la tradición, Homero dicta la Ilíada y la Odisea siendo ciego. Recuerden ustedes aquel otro ciego célebre, Tiresias, que aparece en Edipo Rey. En este caso tenemos una frase sumamente memoriosa, puesto que Tiresias constantemente le dicen: dichoso tú, que al carecer de visión, entiéndase que no pueda ver, tienes mayor claridad que nosotros que podemos observar lo que ocurre a plena luz del día. Otro de los personajes que están ligados al mundo de la literatura, de la poesía y la ceguera es Milton. Sin duda alguna recordarán ustedes Milton con su maravillosa obra que es El Paraíso Perdido, donde por cierto hay una anécdota en la cual se sustenta que hubo un monarca que estuvo a punto de pedir que se rodara la cabeza de Milton, y el monarca, al saber que Milton estaba casi ciego y que además era bardo, dice de una forma sumamente poética: mi mano se resiste a poder firmar esta decapitación inminente. Otro de los personajes que sin duda alguna recordaremos en este panteón de los poetas ciegos es mi querido maestro Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges no solamente argentino, un memoriosísimo argentino, sino que nos presume en cada una de sus páginas la sapiencia que él tiene y este conocimiento tan profundo sobre las mitologías y diferentes literaturas. Jorge Luis Borges pertenecía a un linaje en el cual la ceguera era constante en su familia. Él se reconocía como un inminente ciego que tarde que temprano se cumpliría la fatídica fecha. Cuando Borges todavía le van a quedar 40 años de vida, pierde la visión. Y es entonces cuando lo nombran bibliotecario general de la Argentina. Imaginen ustedes el drama que tenía un hombre dedicado en vida y obra a los libros, al carecer de la visión. Cuando Borges es dueño, metafóricamente hablando, de esta enorme biblioteca, don Jorge Luis Borges decide dictar uno de sus poemas mucho más célebres, el poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las páginas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo camino sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Atlas, cosmos, el oriente y el occidente, símbolos, cosmos y cosmogonías,
resurgen en mi afán, pero inútilmente. Yo que camino sin rumbo los confines de este alta y honda biblioteca ciega, y yo que me figuraba el paraíso bajo una especie de biblioteca. Fíjense usted nada más las figuras que maneja el maestro Borges. No solamente nos recrea este drama griego del rey que muere entre fuentes y jardines y que muere de hambre y de sed, sino que además va a tener a su disposición todos los libros posibles. Uno de los grandes amigos de Jorge Luis Borges fue Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares no solamente se va a describir como uno de los grandes maestros del cuento fantástico, sino que además gozó de la amistad del maestro y lograron escribir una serie de colaboraciones juntos, usualmente bajo el seudónimo de Augusto Bustos H. Domecq. H. Domecq en este caso tiene un maravilloso texto sobre 6 casos para don Isidro Parodi, donde es un preso que se encuentra internado en la Casa Grande y llegan a través de él una serie de detectives y personas y le empiezan a revelar una serie de misterios. Y él hace unas cuantas preguntas aparentemente sin hilación y de estar acostado en la comodidad de su celda logra resolver el conflicto. En esta cosa, Jorge Luis Borges y Bioy Casares sufrieron con esta unión, esta amistad. Uno de los textos, sin duda alguna, más enigmáticos que tiene el maestro Bioy Casares es La invención de Morel. Y usted, querido lector que nos está viendo y que nos está escuchando en este momento, claro que la recuerda. Hace pocos años, no más de 3, hubo una serie televisiva en la cual se trataba de una serie de personajes que se encontraban en una isla. Y al momento de que estaban en la isla ocurrieron una serie de fenómenos aparentemente sin hilación o como si fuera una especie de limbo subversivo. Pues ese programa está sustentado en La invención de Morel del maestro Adolfo Bioy Casares. Otro de sus cuentos célebres es aquel de La muñeca rusa, donde habla la historia de un hombre, una familia que va directamente a un balneario y en el balneario ocurre lo que ocurre siempre en toda festividad. Después de bañarse, después de estar debatiendo, de estar departiendo, de estar comiendo y alimentándose, de estar bebiendo, ocurre que de la nada aparece un monstruo marino y devora al protagonista. Quizás usted se pregunte, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, qué relación hay con la literatura fantástica? Es que Adolfo Bioy Casares también remontaba que la literatura fantástica es aquello que, pudiendo ser imposible que ocurra, por alguna extraña razón llega a suceder. Ellos dos, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, van a tener una antología bellísima que es la antología del cuento fantástico. Vale la pena que se acerque a estos documentos y viene un cuento que sin duda alguna es una de las grandes joyas de la literatura fantástica china, el cual se puede considerar como el sueño de Li Chi. El cuento es sumamente breve y si me lo permiten se los pienso compartir. De esa, esa noche a la hora de la rata. Y continuamos con esta historia que le narraba sobre el emperador Li Chi. Les decía que el emperador Li Chi soñó que se encontraba en uno de sus jardines y se divertía escuchando el cantarino pasar del río. De repente, algo se estremeció a sus pies. Muéstrate, le dijo el emperador. Soy un dragón, le dijo, y mañana tu sirviente Li Chi me cortará la cabeza. En su sueño, el emperador juró protegerlo. A la mañana siguiente, al despertar, el emperador recordó su promesa y mandó que buscaran llamar a su fiel sirviente. Su fiel sirviente lo mantuvo entretenido en tareas propias del palacio. Y ya en la tarde, cuando la noche se encontraba próxima, decidieron matar los últimos resquicios de la luz para jugar la partida eterna del ajedrez. Como esta partida se tornaba ligeramente tediosa, ambos cayeron en un profundo sueño. De repente, un temblor sacudió la tierra. Llegaron los guardias y aventaron a la cabeza del emperador una cabeza de dragón. Cayó del cielo, emperador. En ese momento Li Chi despertó y dijo, curioso, soñé que mataba un dragón igual a ese. Había cumplido su promesa. En esa lógica de los cuentos, Borges siempre tuvo una extraña fascinación, no solamente por los tigres, por los laberintos, por los espejos y estas mitologías, sino que siempre sintió un especial cariño, una especial admiración por esa tradición judaica que nos han llamado que es el golem. Borges decía constantemente que si un solo poema podía salvarlo,
sería el golem. El golem tiene un principio sumamente interesante y que vale la pena recordar. Si, como dice en el Cratilo, el nombre es el arquetipo de las cosas, en la palabra Nilo se encuentra todo el Nilo y la palabra rosa se encuentra la rosa. Para los griegos existía la figura del arquetipo, en el cual decía o se sustentaba que era una palabra puede encerrar todo. La tradición judaica y hasta cierto punto cabalística sustenta que existió un rabino en Praga llamado Judá León o Judá León, y este hombre, que era un hombre santo, conocía la palabra que da vida. Entonces creó un mono, un ser de arcilla, y al momento de que tenía este humano de arcilla tendido sobre esta mesa, escribió la palabra que es la clave. Al momento el golem cobró vida. Se vio, al igual que nosotros, encerrado en esta red de palabras. Pronto se dio cuenta que existía arriba y abajo, derecha e izquierda. Y el amoroso rabino trataba de mostrarle al mundo: este es tu pie, esta es tu mano, este es mi pie, esta es mi mano. El golem, después de un cierto tiempo, más o menos aprendió a barrer la sinagoga en Praga. Sin embargo, este golem carecía de voluntad. Solamente podía hacer aquello que el rabino le indicara. Y de acuerdo a una de las tradiciones es que la mujer del rabino le pidió que fuera al río a sacar agua, pero nunca le pidió que se detuviera. Y la tradición nos cuenta que inundó la ciudad porque logró secar el río. El golem carece de esta voluntad. Cierta ocasión, mientras que el rabino observaba a su criatura, se horrorizó, porque dijo: si yo he creado a este ser, ¿por qué he agregado un enigma más al mundo? ¿Con qué ojos me verá entonces Dios? Porque yo estoy jugando de cierta forma a ser Dios. En ese instante, el rabino, horrorizado de su creación, decidió borrar una de las letras que dan la vida, y automáticamente se forma la palabra Emet, que es muerte. El golem volvió a convertirse en un ser de barro inerte. De acuerdo a la tradición judaica que se maneja y esta cabalística, se dice que cada 33 años uno puede observar en esta sinagoga en Praga a un golem que se asoma para ver qué es lo que sucede en esta ciudad. Lo que también podemos precisar es que el golem es uno de los grandes símbolos que maneja Jorge Luis Borges. Y es, si usted me lo permite, un proto-Frankenstein. Y digo Frankenstein deliberadamente porque todo el mundo recordará este ser fabuloso de la creación de terror que es Frankenstein. Lo que vale precisar es que el monstruo, el ser, no tiene nombre. El ente popular lo hemos llamado Frankenstein. Y es que el doctor que le da vida a través de los, en ese tiempo, novedosísimos estudios sobre la eléctrica, era el doctor Victor Frankenstein. Este protogolem, que era un Frankenstein también, tenemos que recordarlo, que es un ser que sí tiene voluntad y conciencia. Y una, sin duda alguna, de las páginas más enigmáticas y más fragmentarias que pueden existir a través de esta lógica es cuando dice el Frankenstein: ¿por qué me quieren matar si yo quiero vivir? Para la tradición judía, la palabra no solamente da vida, sino que además esta palabra nos logra crear un conocimiento. Sabemos en el Evangelio según San Juan que en el principio fue el Verbo. La palabra siempre ha estado acompañando al hombre a través de todas sus meditaciones, sus recomendaciones y sus meditaciones. Sustentaban ciertos abogados que si usted lo piensa, no lo diga. Si lo dice, no lo escriba. Si lo escribe, no lo firme. Y si lo firma, lo único que puede hacer es reconocerlo o negarlo, porque el acto creador de la palabra se encuentra en estas páginas. Les recuerdo también que este año celebramos los centenarios de 3 de nuestros grandes personajes. El primero de ellos, don Octavio Paz, el cual nos dijo que hay un chopo de agua, un salto de agua y un salto de cristal. Al igual que de Efraín Huerta y de José Revueltas. Este último, sin duda alguna, hace falta que nos demos un acercamiento a sus trabajos filosóficos. Todo el mundo recordará sus obras como El Apando, El luto humano, Los muros de agua o Dormir en tierra.
Sin embargo, José Revueltas fue uno de los hermanos que, como decía el francotirador de las letras, siempre tuvo una visión y sobre todo un compromiso social con la humanidad. Octavio Paz, no solamente nuestro gran premio Nobel de Literatura, sino que fue un hombre que nos enseñó que a través del ensayo se pueden derribar los muros. Su poesía en sí mismo, enigmática y sobre todo mágica, se presta al encanto en cada momento. Existe una anécdota que creo que vale la pena precisar para que usted siga sorprendiéndose sobre este mundo de la literatura. Cuando Octavio Paz era embajador en la India, recibió una carta en la cual notificaban que acababa de ser merecedor de un gran premio en Europa. Octavio Paz, sin duda alguna, que tuvo alegría al saberse nominado, pero también tuvo un conflicto, tuvo una pregunta ética. Si yo disfruto de escribir poesía y lo hago sin recibir ningún tipo de beneficio, ¿qué tan ético es que yo reciba una recompensa por algo que gozo? Se encontraba en ese debate cuando un amigo de él lo escuchó y le dijo que debía de visitar a una de las mujeres sabias de la India. Octavio Paz, hasta cierto punto reticente, accedió a acompañar a su amigo para que esta mujer sabia le dijera qué debía de hacer. Al momento de que se trasladan hasta la choza, una casa sumamente modesta y pobre, donde vivía esta mujer sabia, Octavio Paz tenía ciertas dudas sobre ingresar al recinto. Al momento de que ingresa, la mujer agarra una naranja con sus manos y se la avienta a Octavio Paz. Octavio Paz la agarra al vuelo con una sonrisa y la mujer le dice: así como ha recibido esta naranja que no esperaba, así debe de aceptar ese premio. La poesía también puede ser profética. Otro de los poetas que orgullosamente el día lunes recibieron el premio Doctor Honoris Causa, que es el mayor reconocimiento que se le puede dar a un personaje, parafraseando a Nicolás Alvarado, el Honoris Causa es cuando una universidad reconoce a un eminente hombre y le dice: caballero, nos hubiera encantado que usted hubiera sido nuestro alumno. Y estoy hablando naturalmente de nuestro querido maestro don Hugo Gutiérrez Vega. Y esta anécdota que les platico, yo la escuché de viva voz del maestro Hugo y creo que vale la pena para precisar esto sobre la poesía, cómo puede ser profética y sobre todo puede salvar los mundos. En uno de sus tantos destinos como diplomático, el maestro Gutiérrez Vega se encontraba en Brasil. Y él asistía ciertas noches a las orillas de una playa donde existía un rito. Y el maestro lo que asistía era para presenciar cómo estas mujeres y hombres danzaban al ritmo de los tambores y comenzaban a girar produciendo una especie de chinampinas, vamos. En sus constantes visitas, el maestro Gutiérrez Vega logró entablar amistad con uno de los homenajeados, uno de los hombres que realizaban este homenaje a las deidades. Y lo invitaron a que visitara a una de las mujeres que eran famosas por su conocimiento sobrenatural y sobre todo por ser casi profeta. El maestro dice que él acepta ir a esta casa y al momento que ingresa se da cuenta que ahí se practicaban una serie de ritos. Al momento que se sienta con la mujer, esta comienza a saber cuál es el destino del maestro y automáticamente le define que él tiene un destino literario. Vaya sorpresa, un embajador que sobre todo sabe escribir y es poeta, pues no tiene nada de novedoso y más que era un personaje de suma recomendación y sobre todo un personaje sumamente conocido también en Brasil. Sin embargo, esta pitonisa, hablando en este lenguaje hasta cierto punto de revelación, le dice: hablarás la lengua primera. Hugo Gutiérrez Vega se quedó meditando sobre esa frase. Como ustedes saben, siempre la revelación mantiene esa forma de secreto y de silencio. Fue entonces que el maestro dejó a esta pitonisa y se dirigió hacia su vivienda. Mientras se dirigía a su casa, comenzó a pensar en toda esta frase: hablarás la primera lengua. El maestro trató de descifrarlo como un acercamiento a la literatura, como llegar a la pureza del lenguaje. Sin embargo, al momento que ingresa a su vivienda, recibe una llamada. Al momento de responder, le notifican que hablan de la Ciudad de México, donde Relaciones Exteriores lo acaba de nombrar embajador de México en Grecia. Y recuerdan ustedes que el griego
es la primera lengua en la cual van a nacer propiamente el mundo de Occidente. Así como usted lo puede ver, la palabra escrita, el cuento, la poesía, la novela y el ensayo nos van a permitir humanizarnos y además va a ser el gran salvador de mundos. Me encanta una frase que sustentaba del maestro Paco Ignacio Taibo, en el cual dice que el libro es un perfecto escudo contra los ojetes. Y es que el momento que uno decide ingresar al maravilloso mundo de la lectura, lo menos que va a ocurrir es que uno se divierta, que uno aprenda. Muchas personas leen para tratar de evadir la realidad. La verdad de las cosas es que leer siempre va a tener un fin práctico. Y lo menos que va a hacer es que logremos mejorar nuestro vocabulario y que tengamos una mayor hilación, que logramos construir mejores y más precisas frases y que sepamos que esa escritura nos permite ser mejores día a día. A lo largo de estas emisiones que hemos tenido aquí en la Feria Internacional del Libro, teniendo como invitado de honor a Argentina, hemos hablado sobre estos clásicos. Y ya lo sabe que el clásico es aquel libro que a pesar de la antigüedad nos sigue diciendo mucho. El libro, el clásico, es de los inventos el más maravilloso, porque mientras que la soga es la extensión del brazo, el cuchillo es la extensión de los dientes, el libro es la extensión del pensamiento, de la magia y de la imaginación. Mis queridos amigos, estamos llegando al final de esta transmisión. Ya lo sabe, C7 Letras presente aquí en la Feria Internacional del Libro. Nos seguiremos escuchando, nos seguiremos viendo. Y ya lo sabe, hay que leer como acto subversivo, hay que leer aunque sea como venganza. Soy Samuel Gómez Luna Cortés. Muy pronto estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias.